Le damos la bienvenida a un querido Geneise, abogado laboralista. ¿Cómo te va, Lucho Roa? Buen día, feliz día, compañeras, compañeros. Feliz día, Feliz amigo. día. Y orgullosamente hincha de Boca, ¿eh? Cada vez estoy más feliz de ser hincha de Boca. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No digo porque el derrotismo con nosotros no va. No. Entonces ayer debiéramos haber directamente clausurado la realidad. No, por Qué favor. locura, ¿eh? Qué cosa, los centrales que tenemos, ¿eh? Como pierden la calma. Pero bueno, vamos con lo nuestro. Pero, Reforma laboral, amigo. Quiero que le cuentes al pueblo trabajador las claves de esto que se ha votado en el día de ayer y también el paso siguiente. Esto todavía no está hecho, digamos, no está vigente porque lo tiene que trabajar el Senado y ya vengo escuchando, quiero tu opinión, que esto es inconstitucional, es decir, que va, como decía en el recinto la diputada Siley, esto va a generar litigiosidad, es decir, que va a ser judicializado. ¿Qué síntesis podrías hacer, Lucho? a ver, primero, es un refrito del fallido proyecto de ley ómnibus que había pasado comisión a comienzos de febrero. Y trae lo peor de aquel proyecto, es decir, una brutal reforma en torno del empleo público, que es funcional y congruente con la reforma esta del Estado de privatizaciones y solución de áreas claves del Estado Nacional. Se disuelven cargos, se disuelven funciones, y esto, bueno, obviamente tiene su capítulo de empleo público que crea una gran zona de disponibilidad donde mandan al purgatorio durante 12 meses automáticamente a todos los trabajadores que se quieren deshacer de ellos. Eh, Como perla de todo esto está fundamentalmente que no solamente son los trabajadores a los cuales me refiero, sino aquellos que están con licencias con enfermedad, licencias psiquiátricas, licencias por maternidad, discapacidades, todo lo que a uno se le pueda ocurrir, e incluso deslocalización de los delegados cuyos organismos por ahí desaparecen, tenerlos en disponibilidad, pero no asignarles ningún tipo de lugar o función, cosa de no poder ejercer la función sindical. Algunas cosas ya las sabemos, el descuento de los días de huelga no es nuevo, pero nunca se legalizó, con lo cual estamos yendo en la dirección contraria. Descontar los días de huelga claramente es un desincentivo para participar de las medidas de huelga y va en el sentido absolutamente adverso al reconocimiento del derecho de huelga. A eso se le agrega un capítulo de regularización laboral que no es ni más ni menos que un capítulo de impunidad laboral, por el cual se condonan y se salvan deudas por sanciones, multas, intereses a todos los patrones incumplidores, se los retira del registro del REPSAL, que es el registro de empresarios que no cumplen con las normas laborales. Esto va tan lejos que incluso se extinguen acciones penales, estamos hablando de delitos, estamos hablando de delitos del Código Penal. A esto hay que agregarle también que hay un capítulo por el cual se pretende regularizar a los trabajadores, que, ejemplo, solamente si alguien está mal registrado o bajo una relación clandestina, solamente se le van a reconocer 60 meses, es decir, 5 años de trabajo y por una suma equivalente al salario mínimo vital y móvil. Si solamente pensamos que en el día de ayer se aprobó una reforma previsional por la cual se establece eh, un retiro jubilatorio de carácter proporcional, es decir, una prestación jubilatoria de carácter proporcional a aquellos que teniendo 65 años no tuvieran los 30 años de servicio con aportes, si eso lo sumamos a que si estuve 15 años sin registrar por mi patrón solamente me van a reconocer 5, estamos mandando a una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores poco menos que a la inanición. Ya son magras las prestaciones jubilatorias de la mínima, aquellos que ganan el 100%, imagínate una base proporcional. A todo esto, las mujeres se las equipara en edad para acceder a esa prestación. A los hombres, las mujeres no se jubilan a los 65, se jubilan a los 60, con lo cual estamos extendiendo la edad jubilatoria en 5 años para las mujeres. Después está el núcleo duro de la ley de contrato de trabajo, que generalmente es lo que conocemos. Extensión del periodo de prueba a 6 meses, de 3 a 6 meses,
pero por convenios colectivos se puede extender hasta 8 meses en empresas de más de 6 trabajadores y en microempresas se puede extender hasta un año. Se inventa la figura del colaborador independiente, que no es un trabajador en relación de dependencia, que a su vez puede tener otros 5 trabajadores en la misma condición. Se genera un sistema piramidal, podría ser, ¿cómo se dice? El método Ponzi, pero de cara a la flexibilidad laboral. Eso llevado a un plano no muy utópico puede significar meter 1 millón, 2 millones de personas fuera del derecho al trabajo. Generamos un multiverso, una zona de exclusión donde no se aplica el derecho al trabajo para trabajadores que revisten todas las características de tales, pero no lo son para esta ley. Le agregamos la posibilidad de eludir la indemnización por despido a través del método WOCRA, el Fondo de Cese Laboral. Mirá, Lucas, la provincia de Buenos Aires, donde estamos trabajando mucho, está llena de conflictos donde muchos son de la UOCRA, no solamente porque están cerrando las fuentes de trabajo, porque se acabó la obra pública, sino porque los empleadores no han depositado en las cuentas respectivas aquellas sumas que al terminar la relación laboral le tiene que pagar a los trabajadores. Con lo cual, como método, ya no como dijo Silei ayer, que fue un invento de Videla y antes de Onganía, esto del fondo de cese laboral, sino hoy, en la práctica cotidiana de hoy, esto significa la nada misma. Hay problemas reales, hay conflictos colectivos en torno de esto actualmente, en este momento, aplicando esta modalidad. Podríamos seguir. Vos, Lucas, preguntabas por qué inconstitucional. Y fundamentalmente porque el artículo 14 bis de nuestra Constitución dice que el trabajo en sus diversas formas incluye al empleo público y al privado, debe gozar con la protección de las leyes. Y claramente estamos yendo en el sentido contrario, de la desprotección de los trabajadores y las trabajadoras. Es inconstitucional porque, aún con una constitución neoliberal como fue la de 1994, se reconoció el derecho a la progresividad de los derechos humanos. Y los derechos laborales son derechos humanos laborales. Y lo que está haciendo esta ley es yendo regresivamente en el reconocimiento de garantías laborales. Es inconstitucional porque desde 1853, cuando a mí me toca en el bolsillo, salta el catecismo liberal defendiendo el derecho de propiedad. Y si a mí me están tocando las indemnizaciones, si a mí me están tocando mi acceso a los créditos básicos que tengo como trabajador, están afectando mi derecho de propiedad, mi magro derecho de propiedad. Es inconstitucional porque afecta lo que se denomina el principio de indemnidad, que no lo inventó Perón, lo inventó Alberdi, ese mismo Alberdi que invocan, que dice que cuando alguien le comete un daño a otro, le genera un daño a otro, tiene que repararlo. Y acá estamos hablando de daños que se producen, que quedan poco menos que en impunidad. Se habilita el despido discriminatorio, mis estimados, se habilita el despido discriminatorio. Hoy, con el ordenamiento jurídico actual, si yo echo a alguien por ser peronista, por ser sindicalista, por ser mujer, ese despido es nulo. Es decir, no tiene ningún efecto jurídico y más allá de pagar los platos rotos por el desatino que estoy haciendo, tengo que reinstalar al compañero o la compañera. Lo que me estás diciendo este proyecto, esta media sanción, es que yo puedo echar a alguien y simplemente pagarle un poquito más. Estoy pagando más caro el peaje. Es decir, estoy autorizando a la discriminación y simplemente poniéndole un precio más alto. Podríamos concluir que la discriminación tiene precio. Es una cuestión de precio, no es una cuestión de rasgos civilizatorios o que el debate gire en torno de eso. Ya te di 4 inconstitucionalidades. Si seguimos hurgando, podríamos seguir y seguir y seguir. Bueno, Hablé del despido discriminatorio. Es contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla del principio de no discriminación. Ahora, Luis, teniendo en cuenta todo esto, ¿pensás que hay posibilidades de que haya un freno desde el punto de vista judicial? Pensemos que puede llegar a ser aprobado esto, primero tiene que pasar por la Cámara de Senadores, pero en caso de avanzar, como ya sucedió con la reforma laboral del DNU que fue frenado, ¿pensás que acá hay posibilidades, hay herramientas para frenarlo desde la justicia? A ver, herramientas hay, fundamentos sobran. La ley es la ley, pero sobre todo es lo que los jueces dicen que es la ley.
Y entonces tenemos que ver cuáles son los jueces que tenemos, cuál es el poder judicial que tenemos. Yo puedo albergar algún tipo de expectativas en determinados niveles del poder judicial, en otros me generan muchas sospechas y muchas dudas. Yo creo que ha llegado un momento, hoy en el día, en un 1 de mayo, si nosotros advertimos que los jueces hacen política al dictar sentencias, es hora de que nosotros advirtamos que también tenemos que empezar a construir políticamente en ese sentido. Y se los digo como abogado, ¿eh? Lo digo como abogado porque yo me podría esconder frente a tu pregunta con una respuesta leguleya, pero creo que acá la salida es la movilización popular, la salida es de vuelta a generar una construcción social de características universales y que expanda bastante más de lo que lo estamos haciendo la cuestión estrictamente laboral o la agenda de la clase trabajadora, del mismo modo que lo han logrado los universitarios. Es decir, Sí, construir un dique que no permita que esto avance. Lucho, ahora con respecto al tema judicial, también acá se votó digamos, avanzar sobre el traspaso a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí está el tema de la justicia laboral. Ahí también hay un foco de conflicto, ¿o no? Y es muy grave, sí, porque precisamente estábamos hablando de las herramientas y te despojan de esas herramientas. Quieren convertir a la Justicia Nacional del Trabajo en una justicia municipal. Claro. Y ahí hay cuestiones claramente de fondo. A ver, la Justicia Nacional del Trabajo bien podría haber sido una justicia federal, no lo fue. Es claro que existen justicias provinciales y en cada jurisdicción, pero ¿por qué Perón creó una justicia nacional? Precisamente para desbordar las limitaciones de las jurisdicciones, precisamente para tratar de dar respuestas desde una política nacional. Hoy el camino es el inverso. Hay una descentralización de esa justicia tendiente precisamente a desmontar el tejido protectorio. Hoy vemos en la Justicia Nacional de Trabajo un reservorio donde incluso nosotros tenemos jueces con distintas miradas, no son todos pro operario o pro movimiento obrero, pero uno tiene un reservorio de seriedad ahí donde con rigurosidad se dictan sentencias sobre la base del derecho al trabajo que supimos concebir y que reconoce nuestra Constitución Nacional. Lucho, con respecto a la ley, digamos, si la ley es aprobada, el traspaso sería inmediato. ¿Cómo sería el tema del traspaso de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires? No, el artículo 439 que estaba en el proyecto original no está en el proyecto aprobado ayer. Bien. Es importante señalarlo. Lo que existe actualmente es en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires la toma de esas atribuciones sobre una interpretación, si se quiere, bastante oblicua de la ley Cafiero, montar una justicia laboral a la medida de los intereses capitalinos. Bien, ahora entiendo. Entonces, más que traspaso sería generar una estructura en la ciudad de Buenos Aires que empiece a agarrar la conflictividad laboral. Eso hay dos proyectos, en realidad es uno, porque gira alrededor de una sola idea, que es la municipalización de la justicia laboral de la ciudad de Buenos Aires, y hay un proyecto en la legislatura. Bien. Lo tenemos que ir trabajando con vos porque lo que se viene con todo este modelo económico es una ola de despidos. Entonces, por eso hay que empezar a vincular la ley bases con lo que se va a dar en la Argentina, de hecho, que es una desocupación de 2 dígitos. Y no es porque seamos pesimistas. Me lo había señalado eso, había omitido responder. Sí, es lo que se viene. Yo creo que están sentándose las bases para generar una gran alta rotación laboral, como sucedió en el primer tramo de la década de los 90. Claro. Es decir, fundamentalmente rotar trabajadores viejos, que estamos hablando de trabajadores de 15 a 20 años, que son los que rompieron el círculo vicioso de los 90. Trabajadores de 15 a 20 años y rotarlo por trabajadores nuevos con derechos light. Creo que esa es la salida. Ahí está la síntesis. Ahí está la síntesis de lo que están pensando los grupos económicos y sobre todo quitarle fuerza a los sindicatos. Lucho, querido, te mandamos un fuerte abrazo, feliz día y gracias por estar siempre para Radiográfico. Muchas gracias y feliz día y a pelearla. Abrazo gigante. Ahí pasaba el abogado laboralista Luis Roa.